El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte en este tu programa, En Consecuencia, que como siempre te ofrece la explicación, te ofrece puntos de vista, te ofrece desde luego las opiniones de gente, de las personas que estuvieron involucradas en la solución de los asuntos, y bueno, pues en consecuencia te ofrece eso y más. Es un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la presencia de alguna o alguno de los secretarios de estudio y cuenta que desde un principio estuvieron relacionados con los asuntos o con el asunto que te ofrecemos. En este caso se trata del SUB-REP 90 de 2018 y acumulado. Por lo tanto, pues son dos asuntos los que se resolvieron. Asuntos, por cierto, bastante mediáticos en todas las redacciones de cualquiera de los medios que tú estés pensando. En este momento se están haciendo análisis y se está diciendo acerca de la decisión que al respecto tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora saludamos nuevamente en este estudio y me da mucho gusto recibir a la licenciada Karen Elizabeth Vergara Montúfar. Ella es secretaria de estudio y cuenta en la ponencia de la magistrada Janine Madeleine Otálora Malasis, ponente de estos asuntos, pero que tienen como identificación primaria el SUB-REP 90. Me decías, Karen, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Buenos días, Carlos. Me decías que REP es... Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Así se identifica. Así se identifica, es el nombre. Este asunto. Uh-huh. Bueno, platícanos, por favor, ¿qué pasó con estos asuntos? ¿Cuáles son sus antecedentes? Claro que sí. Mira, durante el proceso electoral federal del 2017-2018, el Partido Acción Nacional denunció la difusión de 3 comunicados de prensa que había emitido la entonces Procuraduría General de la República. Estos comunicados tenían como sujeto al entonces aspirante a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, conocido como Ricardo Anaya, y estos comunicados se difundieron en las páginas web del gobierno federal y en redes sociales, y el último de los comunicados que se emitió estaba acompañado de un video en donde aparecía el entonces aspirante asistiendo al domicilio de a las oficinas de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la CEIDO, de la entonces Procuraduría. Entonces, Acción Nacional denunció que a partir de la difusión de estos comunicados junto con este video se estaba haciendo un uso indebido de recursos públicos y que esto también estaba dañando pues la imagen de su candidato. Estos videos... Esto lo denunció el PAN. El PAN, uh-huh. Ajá. Exacto. Okay. Para ir poco a poquito. Sí, o sea, él lo que hace es que presenta una queja en el tema de procedimientos especiales sancionadores. Más bien, es 134, párrafo 7º constitucional. Cuando se denuncia una infracción a este artículo que tiene que ver con la imparcialidad en el uso de recursos públicos por parte de los servidores, se interpone una denuncia y esta denuncia en principio la ve el Instituto Nacional Electoral a través de su unidad técnica. Ellos son quienes primero sustancian todo el procedimiento y una vez que agotan todas las investigaciones y tienen completo el expediente, ellos lo remiten a la sala especializada de este tribunal para que sea quien emita la resolución que conforme a las constancias, a los hechos y a la presunta infracción determine lo conducente. Esto es, si existe o no la infracción. O sea, el Partido Acción Nacional de entrada, uh-huh, de principio, uh-huh, denuncia ante el INE. Denunció ante el INE, la denuncia la interpuso en contra de PGR, o sea, de su Procurador Jurídico de Asuntos Internacionales y el entonces secretario de Gobernación por unas declaraciones en una rueda de prensa. En principio son los sujetos y también
recordemos que incluso hay un criterio de esta sala superior en el sentido de que si de las investigaciones se desprende que hubo participación de otros sujetos en las conductas, pues también tienen que ser llamados a los procedimientos para darles su garantía de audiencia y debida defensa. Y el INE lo que hace es, pues bueno... Pues el INE investigó. Investiga. Es a lo que te refieres cuando Sí, dice sustancia. Exactamente. Cuando digo sustancia, lo que hizo es, a partir de que recibió la queja, a partir de los hechos que están señalados en ese escrito, el instituto, bueno, a través de su unidad, como les decía, los abogados revisan qué es lo que se necesita, si se necesita adicional alguna prueba, requerir autoridades, requerir a sujetos, y si es necesario, pues hace todo eso, y una vez que considera que ya no hay más acciones que hacer de investigación, Por investigar. si ya decide que ya el expediente está totalmente sustanciado, cierra instrucción, bueno, no antes, sin haber llamado audiencia a los sujetos implicados. Ajá. Cierra. Y ya cierra instrucción, y ya cuando tiene el expediente totalmente concluido con esas investigaciones y con el llamamiento a los sujetos de la queja, tanto al denunciante como a los denunciados, es que lo manda a la sala especializada de nuestro tribunal para que éste resuelva lo conducente conforme a derecho. Y ahora platícanos ya en la sala especializada. Bueno. ¿Qué fue lo que sucedió? A la sala especializada lo que determinó es que con esta difusión, no de los 3 comunicados, sino solo de 2, que fue el 153/2018 y el 166/2018, sí se había incumplido, se había vulnerado el artículo 134, párrafo séptimo, porque la conducta, o sea, esta difusión de comunicados de parte de PGR, que había referido la asistencia de Ricardo Anaya a sus instalaciones y que incluso había referido que estábamos en proceso electoral, que él era el candidato por esta coalición, por México al Frente, pues en realidad no estaba justificada esa comunicación, y mucho menos que en ese segundo comunicado, se acompañara un video en donde aparecía Ricardo Anaya, se decía todo su nombre, o sea, no estaba debidamente justificada por qué estos comunicados, porque en realidad a partir de los comunicados no se explicó ni se aclaró cuáles eran las razones por las que Ricardo Anaya se había presentado en las oficinas del Aceido, y mucho menos se aclaraba por qué se decía en esos comunicados que diversas veces se le dijo o se invitó al entonces aspirante a la presidencia a que hiciera una declaración, ¿no? O sea, en realidad estos comunicados, en lugar de comunicar algo a la ciudadanía, que quedara clara la razón de por qué estaba asistiendo este aspirante, confundían más, y entonces incluso se pudo haber llegado a tener diversas ideas al respecto, incluso la de considerar que el candidato en ese momento estaba inmerso en la comisión de delitos. Esto parte desde febrero, me parece, de 2018. Parte por aquellas acusaciones hechas al candidato por X naves exactamente, tiene que ver con esto. Tenía, en fin. Exacto. Entonces, su presencia en la Procuraduría obedece a hacer aclaraciones, o que tenía que hacer aclaraciones. Es que ese fue el tema, ni siquiera se supo ¿A qué fue, o sea, respecto a qué, ¿no? Entonces justo eso es lo que se consideró, que ahí es donde hubo como un exceso en el ejercicio de la Procuraduría General. No es que no pueda comunicar, efectivamente, como instituciones están obligadas a comunicar qué es lo que pasa cuando son asuntos trascendentes y de interés público, como fue en el caso. El problema es que a partir de estos comunicados que se difunden no quedó clara cuál era el objeto de la presencia de este ciudadano en sus instalaciones, y por eso daba como lugar a que tuvieran diversas interpretaciones. Y además, en los comunicados incluso se hacía referencia a que era el candidato por la coalición por México al Frente y que estaba en desarrollo un proceso electoral. Y aunque lo que se trataba de decir es que
esta autoridad no quería inmiscuirse en esto, pues no había razón para que llamara esos elementos en sus comunicados. Máxime que, como te comento, Carlos, pues los comunicados no dejaron una idea clara de lo que estaba pasando, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de eso es que se consideró que por 2 de estos comunicados sí había como esta infracción, y en específico, digamos que el de mayor, el que se consideró que vulneraba más la norma era aquel donde se difundía el video con la asistencia de este ciudadano, porque pues aparecía totalmente su imagen, se hacía la referencia a su nombre, y esto pues al final pues era un exceso, porque además no es una conducta que la Procuraduría, la entonces Procuraduría, porque ahora es Fiscalía, hiciera, ¿no? Entonces, normalmente en lo ordinario, por costumbre, exacto. Entonces ahí fue donde se consideró un exceso, ¿no? Entonces la sala especializada determinó que sí había la infracción de la conducta y señaló como sujetos responsables a Alonso Israel Lira Salas, entonces su procurador especializado en investigación de delincuencia organizada, como al entonces director general de comunicación social. Bien, Karen, permítenos, vamos a escuchar estos promocionales y enseguida regresamos contigo a tu programa En Consecuencia. Bueno. Gracias, vamos y regresamos rápido. Si no te dejan votar o ser electo para cargos públicos, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te puede ayudar. Proporcionamos de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa electoral. Contáctanos al teléfono 01800 0083 753 o escríbenos a defensoría@te.gov.mx. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral. Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Nuasakwa enitza, osa enis makanita, in atsokia eatza, sota hui, ekitza humi toa eli maani, eli koani hu, eli sieni la in atzo, lenia nafu mani 01800 0083 753, hoy sini konji más sini chito defensoría@te.gov.mx. Se abre la sesión. Hoy platicaremos de los derechos de las niñas y los niños migrantes. Hoy inscribí a mi hija para participar en el Tribunal Infantil, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde hablarán sobre los derechos de las niñas y los niños migrantes. Es una buena oportunidad para que conozca de justicia y de los derechos que tienen. Encuentra más info en te.gov.mx. Inscríbete, pasa la voz. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada resolución de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen diferentes antecedentes, argumentos, conclusiones y efectos. ¿Quieres conocerlos? Escucha En Consecuencia, el espacio de la radio por internet en el que secretarias y secretarios de estudio y cuenta de las ponencias de la Sala Superior explican detalles de las sentencias en lenguaje claro y accesible. Bien, continuamos en tu programa En Consecuencia. La presencia en esta ocasión de la licenciada Karen Elizabeth Vergara Montúfar, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia de la magistrada Yanin Otalora Malassi. Si nos está platicando, Karen, acerca del asunto con clave subrep 90 y su acumulado. Referente, así para que rápidamente
identifiquemos y nos entendamos referente a la situación el año pasado del ex candidato Ricardo Anaya. Dinos, Karen, se usaron parcialmente los recursos públicos, así escuchamos en la sesión pública de este 15 de mayo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se usaron parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como te explicaba hace ratito, lo que se determinó es que a partir de la difusión de estos comunicados que no estuvieron justificados y que se difundieron por redes sociales, oficiales, fue que se consideró que ahí hubo un uso como indebido de los recursos, y en realidad aquí el tema fue que lo que se interpretó es que este 134 párrafo séptimo también puede tener, no solo es como tal el recurso en lo material, sino incluso puede ser que las autoridades o los servidores públicos excedan del ejercicio de sus atribuciones sin una forma que esté justificada, y que eso de alguna manera tenga una implicación en el proceso, sin que a veces a lo mejor esta parte sea tan medible, pero ya el hecho de que se acredite la existencia de esa acción, y en su caso tal vez en algún asunto podría ser una omisión, es lo que nos está dando el tema a que se avale la determinación de la sala especializada, en el sentido de que con la difusión de esos promocionales se hizo una infracción al artículo 134 párrafo séptimo constitucional. Pero la palabra parcial pues dice, usaron parcialmente recursos. Pues finalmente el tema es que se entrometieron en, los comunicados que surgieron se hicieron en el desarrollo del proceso electoral federal a la renovación de la presidencia de la República, y tuvo relación con un entonces aspirante a esta, ¿no? ¿Qué dice el 134? Es que los servidores tienen que hacer el ejercicio de sus atribuciones de forma imparcial, o sea, sin favorecer a nadie. Ellos solo tienen que hacer lo que tienen permitido, sin que haya una injerencia de esas atribuciones a favor o en contra de alguno de los aspirantes o candidatos, o con el fin de incidir a favor o en contra de una fuerza política de las que participan para acceder a los cargos públicos. Eso es. Ajá. Entonces, retomando, la sala especializada emite ya su sentencia y dice sí se cometieron determinadas infracciones al artículo que tú nos has mencionado. Muy bien. Entonces... Y como consecuencia de esto, lo que hace la sala es dar las vistas correspondientes a las autoridades, a los superiores jerárquicos de estos funcionarios que determinó que eran responsables, e incluso al IFAI por el tema de uso indebido de datos personales, porque recordemos que en la norma nuestra sala especializada, tratándose de servidores públicos, no les puede imponer una sanción de manera directa, ¿sí? Entonces, a partir de eso es que da vista para que las autoridades correspondientes determinen cuál será la sanción, qué es lo que procede. Exacto. Ajá. ¿Y cómo es que llega hasta aquí entonces? ¿Cómo llegan estos recursos, estos asuntos? ¿Cómo es que llegan a esta sala superior? Bueno, los sujetos que fueron declarados responsables, pues presentaron su recurso ante la sala especializada para cuestionar la sentencia o la determinación que emitió la sala especializada, por considerar que no se acredita la comisión de esta infracción, y la autoridad que revisa las determinaciones de la sala especializada es esta sala superior. Esa es la razón por la que nosotros conocimos de estos dos recursos, de estos dos reps. Estas personas que tú mencionas entonces fueron a reclamar a la especializada por la decisión que había tomado. Y la sala no lo remite, es que es un poco como está diseñado nuestro sistema. Recordemos que en la ley de medios lo que dice es que cuando tú quieres inconformarte respecto a una resolución o un acto de una autoridad, tú presentas tu demanda, ¿no? Tu reclamo ante esa autoridad para que ella le dé el trámite correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo publique en estrados. ¿Y con qué intención se publican en estrados? Con la intención de que si existe una tercera persona que quiera
ser parte de ese medio de impugnación como tercero interesado, le llamamos, que lo haga, y una vez que hace toda la publicitación de esto, es que nos remite a nosotros como sala un expediente integrado, ¿no? Con esa demanda que se presenta, con ese escrito de tercero si es que existió y con todas las constancias de notificación, y entonces ya teniendo ese expediente es que lo manda a la sala y aquí se recibe y ya se le da un número de expediente y se le turna. Ajá. Esto es que se entrega a una de las ponencias para que ese magistrado, junto con su equipo de trabajo, hagan la propuesta de solución correspondiente y se lleve pues al pleno, ¿no? Que, bueno, pues de acuerdo a los ¿cómo le dicen ustedes? Turnos. Ajá, de acuerdo turnos. A los turnos tocó precisamente a la magistrada Janine Madeleine Otálora Malasis el recibir estos recursos. Exacto. Y después de entrada, me imagino que a ti y desde luego a toda la ponencia. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que en la sesión pública de este 15 de mayo, qué fue lo que propuso precisamente la ponencia, la magistrada Otálora Malasis a sus pares acerca de este subrep 90 y su acumulado? Bueno, pues mira, en términos generales los planteamientos que hicieron los actores que no estaban conformes con la sentencia de la sala especializada fue que existió una violación al principio de legalidad y tipicidad, que había una incompetencia de la sala especializada para pronunciarse respecto a protección de datos personales, una inexacta interpretación del artículo 134, párrafo séptimo, vulneración del principio de presunción de inocencia e indebida suplencia de la queja y falta de legitimidad. En términos generales fue lo que se estudió, se analizó como parte de las alegaciones que hicieron estos actores, ¿no? La propuesta de la magistrada y que aceptó al final el pleno por unanimidad, calificó estos motivos de inconformidad o de cuestionamiento como infundados e inoperantes, porque en principio pues se determinó que contrario a lo que ellos manifestaban, la resolución sí se encontraba debidamente fundada y motivada, porque la sala especializada pues sí había detallado de forma integral el alcance del 134, detalló el contenido de los comunicados, analizó el contexto en el cual fueron difundidos estos comunicados, la finalidad de la finalidad institucional de la entonces Procuraduría General de la República, y incluso se había pronunciado respecto a la cuestión de transparencia y de interés público. Esto es, o sea, porque la Procuraduría cuando se presenta en la audiencia de alegatos dice que esta difusión de comunicados los hizo a partir de esta justificación de que tiene que comunicar a la ciudadanía lo que está sucediendo al ser un asunto de interés público, con ¿no? base en la transparencia. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, a partir de eso es que en la sentencia, pues se determina que la sala lo hizo adecuadamente. También se justifica el pronunciamiento de la sala especializada respecto a la cuestión de protección de datos personales, que es justo esta difusión, o sea, este segundo comunicado que comentábamos, en donde se difundió además, anexo a este comunicado, se difunde un video en donde aparece, ¿no?, Ricardo Anaya, y se justifica toda la motivación que tuvo la sala especializada a partir de la existencia de la infracción al 134, párrafo séptimo, y como te comentaba, Carlos, al final lo que se determinó es que aquí hubo un exceso en las atribuciones de esta institución, ¿no?, por parte de los funcionarios que fueron los que estuvieron involucrados en la emisión de estos comunicados. Es decir, la sala superior dice, lo que hizo la sala especializada estuvo bien, lo ratifica. Uh-huh. Y lo acepta el pleno aquí en la sala superior. Ajá. Ahora, como tú nos dices, la hoy sentencia básicamente, y perdón, repítenos por favor, la hoy sentencia básicamente, ¿qué es lo que dice Karen? Bueno, o sea, digamos que lo más importante es este tema de que
Al final, en la sentencia lo que queda claro es que la infracción al 134 párrafo séptimo debe entenderse como una infracción de acción y no necesariamente de resultado, ¿no? Porque los actores pues también decían es que no se demuestra como que cuál fue el impacto en el proceso electoral, ¿no? O sea, a partir de que existió esto, cómo es que se impactó o cómo es que se demeritó a este aspirante, ¿no? Entonces, lo que se sustentó y el criterio de la mayoría, que hace, más bien de todos, por unanimidad, digo, estuvo ausente el magistrado de la Mata, pero el resto de magistrados presentes avalaron el criterio, es que basta que se acredite la conducta ilícita por parte de este servidor público o de una autoridad para que se entienda que sí hay una vulneración a los principios de imparcialidad y de neutralidad, ¿no? Y en este caso así fue porque justo analizando todo el contexto en el que fueron difundidos estos comunicados, que ya estaba en desarrollo el proceso electoral, que parte del primero de los comunicados identificaba a esta persona ya como candidato de esta coalición, que hacía alusión al proceso electoral federal. O sea, todos estos elementos se analizaron y al final, como te decía hace rato, Carlos, como no se justificó cuál fue la finalidad concreta de estos comunicados, porque no se aclaraba nada, de hecho eran ambiguos o daban, dada su redacción, daban la posibilidad de que la ciudadanía tuviera diversas interpretaciones respecto a la asistencia de Ricardo Anaya, fue que se consideró que hubo un exceso en el ejercicio y lo que no se puede permitir, porque además esa fue la esencia de la modificación al 134 y por la cual se introdujo esta hipótesis sancionable, fue que los servidores públicos y las autoridades no deben tener injerencia a favor o en contra de ninguna fuerza política. Esto es, tienen que ejercer sus atribuciones, sus facultades, conforme a lo que les marca la norma y sin objeto o fin de inmiscuirse en el desarrollo de un proceso electoral donde se van a renovar a nuestros poderes, puede ser ejecutivo y legislativo o a ambos, como fue en el anterior proceso. Bueno, pues Federal. Las palabras de la licenciada Karen Elizabeth Vergara Montúfar, no sabes cómo te agradecemos. Ya partimos, la lógica es que pasó desde los antecedentes hasta que nos menciones parte, ¿no?, de la sentencia, la parte medular de la sentencia. Y bueno, pues así pensamos que queda redondo o redonda la explicación de este asunto. Elizabeth, nuevamente, Karen Elizabeth Vergara Montúfar, Karen, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, un placer de estar con ustedes y poder dirigirnos a la ciudadanía. Ojalá que esto ayude a que quede claro cuál fue el criterio de la sala Claro superior. que sí, claro que sí. Bien, y nosotros te invitamos para que nos acompañes en consecuencia después de sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, muchísimas gracias y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. Transmitimos al finalizar cada sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu opinión nos interesa. Llámanos al 5728-2300, extensión 2857. O escríbenos al correo radiotepjf@te.go.mx.